Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro programa PISI, el programa de inducción al corredor inmobiliario. Les damos la bienvenida, buenas tardes, eh, utilizando siempre los primeros segundos, los primeros minutos para las recomendaciones técnicas de rigor, y es la invitación a todos ustedes a que nos acompañen a lo largo del encuentro con vuestros audios en silencio, silenciados, para poder permitir que quien esté haciendo uso de la palabra lo pueda hacer de la mejor manera y fundamentalmente para que no nos moleste entre nosotros el sonido ambiental y el sonido de cada uno de los lugares en donde nos encontremos, en nuestros estudios, en nuestras oficinas y demás. Eh, Saludarlos y fundamentalmente agradecer, nos acompaña nuestro vicepresidente en la apertura de este evento, Alejandro Adroguá, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros compartiendo este nuevo encuentro del PISI. Y en esta oportunidad agradecer y valorar la presencia de la escribana Estefanía Adroguá también, que ya se ha convertido en una amiga de la casa porque esta es la segunda edición del PISI, es la segunda vez que nos recibe. Evidentemente, Estefanía, no te vas a librar de nosotros. Con la presencialidad fuimos allá y en la virtualidad te traemos acá, así que ha sido una constante y te agradecemos ya de antemano en nombre de todas las autoridades del colegio, de todo el colegio profesional, por, por sumarte, por aportar, por la predisposición y la apertura con la que me consta. Yo no pude estar en la visita aquella a tu escribanía, pero me contaron que fue realmente muy positiva, muy provechosa. Así que en esta nueva edición de este PISI virtual, que estés aquí para nosotros es muy grato, y contarles a todos que la escribana lo que ha hecho, que realmente está muy bueno, nos ha elaborado una suerte de guía que es con la que va a estar muy piola, que la podamos seguir a ella en el desarrollo de lo que tiene para compartir y comentarnos en el encuentro de hoy. Yo ahora lo voy a poner en el chat, como para que todos lo puedan visualizar, y también lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, donde también es un material que está bueno que quede allí. Estefanía, como te decía, en nombre de la presidenta y de todo su directorio, te agradecemos y te damos la bienvenida y te cedo la palabra para que des inicio al encuentro. Adelante. Estamos haciendo estos encuentros porque creo que es muy enriquecedor que ambas profesiones estemos en contacto. Somos parte de un engranaje que, bueno, concluye si todos podemos ir haciendo nuestra tarea de la mejor manera. Y bueno, creo que obviamente que lo que yo les voy a plantear y explicar en cierta forma son inconvenientes con los que nos solemos encontrar cuando se acerca o un cliente o un corredor inmobiliario para hacer una escritura que en cierta forma perfeccionaría el trabajo que ustedes harían a los efectos de que al llegar a la escribanía no veamos complicado el avance de la escritura, sino que por el contrario ya venga más preparada. Yo les hice llegar la documentación que preparé, que es un poco el bosquejo que a veces, suelo encontrar como consultas habituales de los corredores o que no entienden qué es lo que le estamos pidiendo. Entonces está titulado como documentación necesaria para la escritura y claramente empezamos con uno de los grandes problemas que solemos encontrarnos, que son los antecedentes de la escritura. Yo siempre hablo que no es lo mismo a nivel notarial trabajar con primeros testimonios que con copias simples, necesariamente porque así lo dispone la ley notarial, la ley 4183, nosotros tenemos la obligación de efectuar las escrituras traslativas de dominio, teniendo a la vista el título antecedente, que es el primer testimonio, no solo porque así lo exija la ley, sino porque también es el respaldo con el que nosotros podemos ir al registro de la propiedad a defender nuestros títulos. No es lo mismo, como les decía, la copia simple que el primer testimonio. Nosotros los escribanos tenemos la costumbre de cuando hacemos una escritura, darle a nuestros clientes para que ese día que se firmó la escritura no se vayan con las manos vacías, una copia exactamente igual de lo que se expide, que luego es el primer testimonio, para que la gente se la lleve. Y mucha gente se va con la costumbre de pensar que eso es su título, y se queda así durante varios años hasta que decide
transferirla, y surge ahí el problema de que ese no es el primer testimonio. Nosotros inclusive entre los mismos notarios siempre nos planteamos si hasta qué punto es conveniente o no de entregarle esta copia simple al comprador, porque suele acarrear esta consecuencia de que la gente piensa que ya se fue con su escritura inscripta, pese a que nosotros les explicamos que tenemos que verificarlo, llevarlo al registro, que tome publicidad, y recién en ese momento va a poder irse con su título inscripto. La gente suele cometer esos errores, entonces siempre es importante que el martillero o el corredor, antes que inicie la negociación, verifique que esto exista. Porque si no existe, necesariamente nos obliga a nosotros a tramitar un segundo testimonio, que se hace dependiendo de dónde esté la escritura antecedente, en el registro de la propiedad o en poder del escribano que autorizó esa escritura, y inscribirla posteriormente en el registro de la propiedad. Y por muy diligente que puede ser el escribano, si está en el archivo, hablamos de 10, 15 días hábiles para que el archivo expida las copias, ni hablar que el contexto mundial no nos favorece, o sea que es mucho mayor, y luego la inscripción en el registro también lleva otros 10 o 15 días, viento a favor y con tasas extraordinarias. Entonces a lo mejor una escritura que se vino negociando durante mucho tiempo y está lista para firmar, conlleva una suspensión de 15 o 20 días por el simple hecho de no haber verificado que lo que el vendedor puso en manos del corredor inmobiliario era efectivamente el primer testimonio en una copia simple. Yo no tengo problema que me vayan haciendo consultas en la medida que yo vaya exponiendo. Sé que tienen los micrófonos cerrados, pero si alguien tiene algún tipo de duda y me lo quiere consultar, bueno, estoy a su disposición, podemos ir hablando. Yo no sé si todos saben lo que es un primer testimonio, quieren que busque un primer testimonio y les muestre para que realmente chequeen, digamos, la diferencia entre una copia simple y un primer testimonio. Yo creo que si fuera factible estaría bueno, y mientras tanto les voy compartiendo a todos que estoy teniendo una dificultad en el chat de Zoom para enviarles el archivo, así que lo he puesto en el chat de WhatsApp para que el que quiera mientras tanto lo vaya abriendo y tenga esa guía que la escribana nos adelantó. Bien, ahí busco ese copia y ya se las exhibo. Perfecto, perfecto. Bueno, a todos reitero, para los que se han sumado algunos en estos segundos, me da un error en la red al querer compartir el archivo, así que lo he subido directamente en el chat de WhatsApp. Les pido que verifiquen si lo pueden abrir, si lo tienen y si quieren aprovechar estos segundos para poder visualizarlo. Bueno, ahí me confirman que está ok, así que el que lo quiere ir abriendo y tener a mano o visualizar está bueno, minimizado para seguir de cerca cómo va a ser el encuentro de hoy. Bienvenido sea, y de paso es un documento y un instructivo que queda de lo que va a ser el encuentro de hoy, ¿sí? Acá les muestro. Ahora estamos, Estefanía. Ahí estamos. Generalmente, los primeros testimonios los escribanos podemos expedirlo de dos maneras. Una es en estas hojas de color verde, que deben tener necesariamente, que es la mejor manera de verificar si es un primer testimonio, el sello inscripto del registro de la propiedad. No sé si todos alcanzan a ver, pero esa es la mejor manera. Acá lo acerco un poco más, que tiene el sello del registro de la propiedad y que dice se inscribió al diario, fecha y firma del registrado. Eso es la mejor manera de verificar que existe un primer testimonio. A diferencia de la copia simple, generalmente suele ser una hoja en blanco y que dice copia simple, que es lo que expedimos el día de la escritura. Yo acá tengo otra escritura que es un título antecedente de una colega mía, y efectivamente también lo expide en hojas verdes, y nuevamente tiene el sello de inscripción en el registro de la propiedad. Otra manera que suele haber primeros testimonios es fotocopiando el protocolo y poniéndole marbete, que son esos stickers que usamos nosotros los escribanos, que es lo mismo que esta hoja verde, que se pega en la fotocopia o en la copia simple y se manda a inscribir. Esas son las dos maneras de expedir nosotros los primeros testimonios.
Ahí estoy leyendo que alguien pregunta cómo se hace para verificar si el título ya se inscribió. Generalmente, o de la misma notaría se contactan con el cliente avisándole que el título ya se ha inscrito, o en su defecto el cliente puede llamar. Hoy, gracias a Dios, estamos hablando de una demora de 15, 20 días, un mes, algo que hace un par de años atrás hablábamos de años de demora en la inscripción, y consultar si su primer testimonio está inscrito o no. Este tema del primer testimonio no solo, no solo puede ser una dificultad por el hecho de que el adquirente lo haya extraviado, sino que en determinadas épocas de la evolución del notariado no era costumbre expedir uno para cada persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si adquirían una propiedad, dos hermanos o un condominio, sean hermanos o no, generalmente se mandaba a inscribir un solo título, y con eso y la buena fe de la gente uno transfería. Entonces, a veces podemos encontrarnos en escrituras más antiguas, hoy ya es más común de que pidamos varios testimonios, uno para cada parte, el hecho de que se haya expedido uno solo y a lo mejor en ese derecho tengan interés, en esa escritura tengan 5 personas interés. Entonces, necesariamente, si el primero fue con el primer testimonio a una escribanía, transfirió ese inmueble, el escribano lo esté utilizando para inscribir él, y si el segundo quiere ir a otra notaria, no esté el primer testimonio. Entonces, digamos, no solo puede pasar por el simple hecho de que el propietario lo haya extraviado, sino que existe este juego de que si hay varios propietarios, puede haberse expedido uno solo. Lo recomendable siempre es, ante una adquisición de varias gentes, expedir un primer testimonio para cada uno. Es decir, si yo le vendo a A, B y C, nosotros los notarios podemos sacar el primer testimonio para A, el primer testimonio para B, el primer testimonio para C y para D, o otra manera que se suele expedir, de la cual no la comparto, pero que existe, es que se saque el primer testimonio para A, el segundo para B, el tercero para C y el cuarto para D. Esas dos maneras son viables de expedir, así lo autoriza la ley. Yo no soy partidaria de esta segunda opción porque entiendo que puede generar una mala interpretación si yo expedio un segundo testimonio para B, haciendo manifestar de que ese es realmente el primero de esta persona y no un segundo. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros expidamos un nuevo testimonio posterior al que ya se expidió y que se mande a inscribir, ese inicial pierde total validez. Entonces, eso hace y le da seguridad a cualquier transferencia de que si nosotros los escribanos efectivamente trabajamos con el primer testimonio, no haya habido ninguna posibilidad o algún fraude de que esa persona ya la haya transferido a otra persona. Más allá de que, digamos, el que incumple la persona que actúa mal, bueno, nosotros como notario en cierta forma le damos más seguridad al solicitar el primer testimonio y conservarlo en la notaría hasta que se transfiera la propiedad. Bien, respecto a eso, ¿alguien tiene alguna duda o puedo continuar? ¿De qué es el primer testimonio, las diferencias con las copias simples y qué pasa si no hay otro primer testimonio? Estefanía, desde luego avanzamos y no hay inquietudes, y ya que lo propones, para que todos lo tengan presente entonces, les propongo, insisto, valga la redundancia en esto, que activen directamente el audio, si hay alguna inquietud en cada eje que va deteniéndose la escribana, y abordamos nos sacamos las dudas allí, y no como a veces suele suceder, que lo dejamos para el final. Así que tengan en cuenta esa recomendación, directamente activar el audio y pedir la palabra, y le hacemos la consulta al escribano. Si no hay nada en contrario, Estefanía, avanzamos nomás. Bien, yo me acabo de quedar sin luz en la escribanía, de igual modo creo que se me ve, yo tengo batería en la computadora y si no después tengo un UPS, simplemente me demoro en conectarme al UPS y listo. Pero si no, bueno, sigo nomás, sin problema. Adelante, Bien. gracias. Yo voy a ir leyendo el chat en la medida que pueda y si veo alguna duda la respondo, pero si no, activen los micrófonos y consúltenme, no hay inconveniente. Bueno, el tema de los DNI también es otro requisito para una escritura. Nosotros como escribanos tenemos que consignar DNI y quit en la escritura y debemos controlar que el quit esté vigente. Entonces, el hecho de que ustedes ya puedan pedir los DNI, que controlemos que realmente sean DNI
en vigencia, que no, digamos, la libreta cívica ya no entra en vigencia, es viable salvo que tenga más de 80 años, y la opción de que el DNI no sea la libretita vieja, sino la vigente, eso también favorece que la escritura tome curso más rápido. Respecto a las sociedades cuando disponen, realmente la documentación societaria genera grandes problemas al momento de escriturar, hacia la luz, porque, bueno, todas las sociedades, desde la más chica a la más antigua, generalmente tiene su notaria con la cual trabaja. Entonces, a veces, trasladarse a una nueva escribanía para efectuar una escritura, con toda la documentación societaria, suele ser un problema para la sociedad. La sociedad puede ser representada de dos maneras. Puede ser una mediante un poder, para el cual necesariamente ese poder tiene que tener la facultad de disposición, y si no, en su defecto, venir con el órgano de representación, que si es una SRL será el contrato social y todas las modificaciones, si es una sociedad anónima será el estatuto y sus actas societarias, y si es una SAS es el contrato constitutivo. Eso siempre es conveniente consultarlo con un notario, o sea, una vez que uno sabe que el que interviene es una sociedad, porque se exige o una copia certificada o los estatutos en original, y también suele haber problemas con las sociedades en cuanto a la documentación en original. Si la sociedad no tiene por objeto la transferencia de inmuebles, no se dedica a la comercialización, necesariamente se recomienda que haya un acta de asamblea que especifique que se autoriza la venta de la sociedad. Eso es conveniente, a veces también puede generar una demora, no hace falta que, si la sociedad ya dispuso sacar en venta un inmueble, que se consigne a quién y por el precio, pero sí es conveniente decir, bueno, todos los socios de la SA, SRL o la SAS, estamos de acuerdo en transferir esta propiedad y especificar por lo menos, no menos de este valor. Entonces, ya uno con eso puede trabajar sin mayor conflicto. Claramente que, a ver, la responsabilidad recaería, si no hubiera esa acta, en el representante, porque él es el que va a obligar a la sociedad. Pero también es de buen actuar siempre evitar estos riesgos y decir, bueno, si la sociedad no se dedica habitualmente a la venta de inmuebles, y probablemente ese inmueble puede ser o no de relevancia en la sociedad, que sea conveniente esta acta de asamblea. Nosotros, para hacer una escritura, pedimos varios certificados, ya les paso a detallar cuáles, de los cuales también, y de la mano de lo que veníamos diciendo, es conveniente solicitarle un impuesto de renta a municipalidad y agua al propietario para agilizar los certificados. Nosotros, a nivel de escribanía, se piden 5 certificados. ¿Puede repetir qué se pide? Bien, ahí le repito. Si son, leo un chat, por eso repito esta parte. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, se pide el contrato constitutivo, que tiene la característica, las SRL, de no generar modificaciones continuas en el representante. No tiene que elegir cada 3 años un nuevo representante. Entonces, generalmente en la SRL ya se estipula que el socio gerente X va a ser quien la represente, y por varios años, y a lo mejor con ese contrato basta y sobra. Siempre que haya una modificación digamos, de los huesos de la sociedad, por así definirlo, ya sea, entiéndase por eso, el plazo de vigencia, la sede en la cual pueden actuar, el objeto de la sociedad, la representación, el capital social, todo eso, si se modifica, conlleva una modificación del contrato inicial. Entonces, siempre es conveniente decir, bueno, arrancaron con esta sociedad formándola con este contrato, bien, no hubo ninguna modificación, bárbaro, con el contrato social se puede disponer. Diferente es la situación de la sociedad anónima, que en este caso cada 3 años tiene una resignación de autoridades. Entonces necesariamente del vamos, una SA tiene el estatuto y el acta constitutiva, que así se forma la sociedad, y luego el acta última que designa las autoridades y los últimos
con la vigencia de 3 años. Entonces, a diferencia del SRL que es una sola, en la SA son estos 3 instrumentos. Y también con esta advertencia de que si las sociedades anónimas se han modificado, también hay que hacer referencia a eso. Es muy raro encontrar que las sociedades anónimas no se modifiquen. Lo vemos continuamente, es una declaración de la sociedad el que habilite o no esa documentación, pero debiera, así como nosotros tenemos nuestro DNI, andamos a todos lados acreditando nuestra identidad con el DNI, bueno, la sociedad anónima y la SRL actúan de igual modo. Ellos tienen un contrato, o sea, documentación que hace a su esencia y debieran de proveerla completa. Estatutos, acta constitutiva, estatuto y todas las modificaciones que surgen. No sé si quedó claro para la chica Guiñazú que fue que lo preguntó, avanzó. Bueno. Informes que nosotros pedimos para hacer la escritura son el certificado registral, perfecto, bien, catastro, rentas, municipalidad y agua. Esos son los 5 informes que se piden. A nivel de rentas, nosotros lo pedimos online, eso sale en el acto, así que es uno de los que primero se pide. Catastralmente es el segundo, el de catastro es el segundo que pedimos, porque generalmente suele ser el que antes más demoraba. Esto es prácticamente un día a día las modificaciones que nosotros tenemos en las resoluciones de los certificados. Hoy, gracias a Dios, catastro también se hace online. Antes demoraba 15 a 20 días, hoy es más rápido, e inclusive el sistema que se ha instaurado en catastro hace que si el inmueble se ha transferido en los últimos 5 años al que nosotros estamos pidiendo, el certificado sale inmediato. No quiere decir que no haya que controlar la descripción de los inmuebles y cotejarlo, porque a veces lo rápido viene con algún problema, pero si la escritura antecedente es de los últimos 5 años, inmediatamente que nosotros solicitamos el certificado catastral, sale. Luego pedimos el de la municipalidad, se pide en cualquier CPC, en este momento de la pandemia no se está pidiendo, lo podemos bajar desde la página web, pero solo un informe municipal y no el certificado con el que nosotros habilitamos las escrituras. Y lo que expide municipalidad son los tributos municipales y a su vez informa si hay faltas administrativas de las propiedades, que uno parece que no existieran, pero sí los hay. Si son terrenos, puede ser la mala conservación del estado general del inmueble, o si ha habido poda de árboles. Entonces, eso también hay que controlarlo en estos informes, porque suelen surgir estas multas, que se gestionan todo en el Tribunal de Falta de la calle Avellaneda, y que en ocasiones suele ser un monto considerable si hace varios años que no se paga. Luego pedimos, como último, el notarial, que es el que nos informa si el inmueble tiene algún tipo de gravámenes y si el propietario está inhibido o no. Si bien es el último que se pide, o por lo menos en el caso de mi escribanía, porque es el que una vez que surge, o sea, sale, tenemos 15 días hábiles para escriturar, yo siempre recomiendo pedir o sea, siempre no, en mi escribanía siempre se pide una matrícula, que es una publicidad directa del inmueble antes de empezar todos estos trámites. ¿Por qué? Porque hay muchas escrituras que se ven suspendidas porque el inmueble tenía una cancelación, digamos, una hipoteca que había solicitado el dueño anterior, cancelada hace años y nunca se publicitó la cancelación. Entonces volvemos a lo mismo. Hay que ir al banco, pedir la escritura, pedir la escritura de cancelación, inscribirlo y después hacer la transferencia de algo que si se hubiese pedido una publicidad inicialmente, hubiésemos dado que estaba hipotecado. Hipoteca, embargo, bien de familia. Eso, la verdad, yo creo que no todo el mundo lo pide y sale 300, 400 pesos y es la mejor seguridad que se le puede dar al vendedor, porque, digamos, es algo que después pesa en cabeza del vendedor, claramente, porque la escritura no se puede llevar a cabo por culpa del vendedor, y a lo mejor realmente ni sabía que estaba hipotecada. Hay mucha gente que va al banco, cancela y dice, igual ya está, sí, nadie le dice que tiene que hacer esta escritura, se fue a la calle y aparecen, sí, no sé, creo que me salió. No, yo, ¿puedo hablar?
Sí, por La, supuesto. la- Sí, Marcelo, la adelante. cancelación de la escritura no aparece cuando uno pide el informe notarial directamente, si es que hay una escritura que no está cancelada todavía, no está levantada la escritura. Claro, o sea, en la publicidad que uno pide sale que no está cancelada. Está bien, pero ese es el mismo informe que nosotros pedimos como informe y ustedes como certificado. Pero nosotros también estamos enterados de eso. Bueno, pero hay muchos corredores inmobiliarios que no piden la matrícula, a pesar que salga Ah, 300 pesos. está bien, Entonces, correcto, pero pidiendo la matrícula ahí sale si hay una hipoteca anterior que no fue cancelada o no fue levantada. efectivamente, sí, sí, esa es la idea, digamos, que no, inclusive a nosotros también nos pasa, a veces que vamos a firmar el día lunes, lo vamos a controlar la escritura y decimos, pucha, hay una hipoteca en la que no la podemos firmar. Entonces, siempre como una medida, decir, che, hay que gastar esos 300 pesos, pedir la publicidad, y ya antes de empezar todos los certificados, controlar decimos, bueno, a ver, la cuestión de la inhibición no la vamos a poder prever, pero sí, si hay esto de un bien de familia y lo quieren cancelar o no, si hay un embargo y hay que levantarlo, o si hay una hipoteca, que es la mayor de los casos, y que no se ha cancelado, que generalmente la gente se desentiende, porque como ya lo pagó al banco, dice, no, pero no está listo, no. No solo hay que cancelarlo al banco, sino gestionarlo al mismo banco que emite la cancelación del hipoteca. Está bien, pero la inhibición también aparece en el certificado. Si la persona está inhibida de sus bienes, lo que pasa es que hay un periodo entre que lo pide el corredor inmobiliario y que lo pide la escribanía. En ese momento puede haber una inhibición, pero tendría que ser justo en ese instante. No, es así. Cuando nosotros pedimos el certificado notarial para la escritura, generamos un bloqueo. Sí, sí, está Y bien. eso, cuando se expide, ahí nos dice si está inhibido o no. Uno puede pedir en el día a día, hoy yo puedo ingresar a la página del registro de propiedad y preguntar si Estefanía Drogo está inhibido o no. Y me va a decir que sí o no, pero solo tiene una vigencia de 24 horas. No, Es no, está decir, claro, eso sí. que por más que ustedes lo pidan junto con la publicidad de la propiedad para ver si tiene embargo o no, podrían pedir una inhibición del vendedor, pero no les va a proteger a 10 días después, ni al día No, siguiente. no, ¿Me está explico? claro, no, Entonces, perfecto. digamos, es algo que a lo mejor gastarían, digamos, sin gran seguridad para el negocio. Pero sí la publicidad porque puede tener estas aristas que se puede ir ganando tiempo mientras ustedes lo vayan publicando y mostrando y todo eso, y bueno, anda cancelando la hipoteca, o anda gestionando la cancelación del embargo, que eso te va a dar posibilidades de que lo pongas al día para cuando lo consigamos al comprador. Perfecto, gracias. Rentas, por ejemplo, yo tengo una conocida que trabaja en el área legal de rentas y el otro día le consultaba cuál era el parámetro con el cual ellos generaban trabas sobre los inmuebles, qué relación había de cuánta deuda. Me dice, no, mira, la verdad que es un alia, me dice, no lo comentes mucho, pero no es que hay un estándar en rentas de decir, a tal monto que sea deuda generamos un embargo o una inhibición sobre el inmueble. Y lamentablemente en esto digital, las medidas hoy se traban prácticamente con un doble clic del mouse. Entonces, de rompe y raja una propiedad que debe a lo mejor 7.000 pesos, que no significa una deuda millonaria, que puede estar embargada por 7.000 pesos. Y necesariamente hay que ir a cancelarlo, pedirle al procurador que genere el formulario B, lo vaya a inscribir al registro y recién ahí transferir la propiedad. Entonces, esas son las cosas que uno como que se adelanta pidiendo con una simple publicidad. Ahí veo que alguien consulta en el tema del fideicomiso, entiendo que debe ser en la documentación habilitante. El fideicomiso tiene la particularidad que se puede hacer por instrumento privado, en Córdoba es un contrato constitutivo del fideicomiso, y que si ha tenido transferencia ya de inmueble, por la ley vigente del Código Civil exige que se protocolice, es decir, que se lleve escritura pública, entonces lo que vamos a necesitar es este contrato constitutivo y cualquier otro contrato modificatorio de este contrato constitutivo en el cual se haya designado el fiduciario. Puede surgir del contrato inicial y con eso realizaremos todo, o puede haber sido posterior. Y a diferencia de lo que se exigía antes, hoy los contratos de fideicomiso también se inscriben en Inspección General de Justicia, así que también tienen que estar inscritos. Esa es la documentación habilitante para los fideicomisos. Generalmente el que concurra a la escribanía siempre es el fiduciario del fideicomiso para transferirlo o para adquirirlo, o en su defecto el fiduciante inicial que busca la incorporación del inmueble al fideicomiso. Por eso que siempre es el contrato constitutivo. Bien. Respecto a esto de los impuestos,
digamos, cuál es la finalidad por la cual nosotros, y Aguas Cordobesas, que es otro que lo pedimos también, que se pide online, y que, bueno, a veces está discutido si hay que pedirlo o no, porque en realidad es un servicio que se presta a la persona, y no al inmueble, pero bueno, también se solicita. Si el inmueble que se transfiere es un PH, también solicitamos al administrador del consorcio que nos informe si el inmueble posee deudas, si tiene juicios iniciados, ya sea a favor del consorcio o en contra del consorcio. Todos esos casos no son menores y es conveniente solicitarlo y hacerle saber a tanto el vendedor como el comprador bueno, dónde puede estar parado el consorcio. Una vez que tenemos todos esos informes, lo importante de esto es, digamos, informarles a ustedes que nosotros tenemos la obligación de volcarlo en la escritura, si existe deuda, mencionarla, y lograr que o lo asuma esa deuda la compradora, o venga cancelado por el vendedor. Es decir, necesariamente nosotros no podemos consignar, como muchos nos piden, diga que lo va a asumir el vendedor. No, la obligación viene en cabeza del vendedor, porque claramente es el propietario del inmueble, por ende él tendría que llevar los impuestos al día. En consecuencia, al momento de escriturar, o lo asume la compradora al 100% de todo lo que sea deuda, o tiene que venir cancelado. Esas son las dos alternativas que se presentan respecto a este tema de los impuestos. Dentro de nosotros los escribanos, generalmente para hacer un presupuesto, que creo que a veces también les sirve o les interesa saber cómo lo calculamos, tenemos inicialmente los honorarios nuestros, que conforme al Colegio de Escribanos están en el 2% del valor de la escritura, o de la base imponible, si el acto que se realiza es acto gratuito, con un mínimo que se establece. Luego están los aportes que se calculan de la página web de la caja notarial, que uno pone el acto que va a realizar y el valor, y se lo calcula la página. Luego están las anotaciones al registro, que es el costo que cobra el registro de la propiedad para noticiarse de que ese inmueble ya no es de alguien y pasa a ser de otra persona. El impuesto al sello y el impuesto a la transferencia. Hay algunos que ponen primeros testimonios, diligencia, gastos operativos, informes, bueno, son ítems que cada uno desmembra de la forma que lo considere conveniente, pero en esencia esos son todos los ítems que conforman el presupuesto de cualquier colega. Dos o tres cosas respecto a esto. Punto 1. A diferencia de la Ley 404 de Buenos Aires, que determina cuáles son los porcentajes, entiendo que la pregunta que hace Aldina Barrera es la página de la caja notarial a la cual solo podemos acceder nosotros como escribanos, que se llama SIDECLA, y ahí nosotros ponemos con una clave y contraseña cuál es el acto que vamos a efectuar y por qué monto, y nos lo calcula solo. No es algo que de acceso público. Eso solamente lo controlamos nosotros. Respecto a, le decía lo de los honorarios, a diferencia de la Ley de Buenos Aires, que la 404 especifica, digamos, quién puede pagar qué porcentaje de la escritura, acá en Córdoba eso no existe, no es de orden público, digamos, decir que la escritura se paga 70-30, sino que es un consenso de las partes. Generalmente se habla de un 70-30 y la razón de ese 70-30 es desmembrar este presupuesto que yo recién les mencionaba, y que si uno empieza y dice, bueno, a ver, los honorarios de la escribana, ¿a quién le correspondería? Bueno, que lo ponga o que lo pague el comprador, quien es quien le elige. Bien, comprador paga honorarios. Aportes notariales, lo paga el comprador porque lo elige el comprador. Informes del inmueble, lo paga el vendedor porque efectivamente es él a quien le corresponde acreditar que el inmueble está en condiciones. El impuesto a la transferencia del inmueble se le imputa generalmente al vendedor porque es quien podría eximirse de pagarlo conforme la ley de la AFIP. Entonces, si uno empieza a desmembrar estos ítems que hace al valor total de la escritura de traslativa de dominio, en cierta forma llegaríamos a este 70-30 del cual todo el mundo habla.
pero no está establecido en Córdoba como orden público cómo es la manera de pagar esos honorarios. Puede ser 70-30, 50-50, 100% del contrato. Si ustedes me consultan a mí, mi opinión personal, yo si vendo algo, no pago un peso de la transferencia. Ese es mi criterio personal. Pero sé que hay mucha gente que a los efectos de que la operación se cierre, deciden compartirlo y digamos, sepan que no hay algo establecido de forma obligatoria. Lo mismo ocurre con la designación del escribano. La ley de Buenos Aires, la 404, establece quién debe designar el escribano. ¿Por qué? Porque como le explicaba recién, si hablamos de un departamento que tiene 100.000 unidades, no puede ir el propietario de ese departamento a 100.000 notarías diferentes a efectos de transmitir la propiedad. Entonces, en ese caso, la 404, que es la Ley Notarial de Buenos Aires, ha regulado que en esos supuestos específicamente es el vendedor quien designa al escribano. Lo mismo sucede con un loteo, lo mismo sucede en varias situaciones. Acá en Córdoba eso no está establecido, no es de orden público. Generalmente se recomienda al comprador que sea él quien designe el escribano, porque de cierta forma lo que se busca es el lazo entre el escribano y el comprador para asegurarse que efectivamente sea la persona a quien vos le estás pagando, el escribano que se asegure que el título se inscriba. Entonces, eso también es importante. Y lo vemos mucho en el día a día, de que vienen clientes con una escritura que dicen, no, yo la quiero hacer con vos, y efectivamente en una cláusula se designa que ese derecho lo reserva el vendedor, y necesariamente así tiene que ser. Son muy pocos los casos en que uno logra, generalmente viene de la mano de ser muy conocido del dueño de este edificio o algo que deje que el escribano X haga esa escritura y no que se haga todo junto. Ni hablar si primero, antes de la venta, hay que someterlo al régimen de propiedad horizontal, para lo cual claramente lo tiene que hacer un solo escribano, porque el régimen se afecta para todo el edificio en conjunto. Así que eso también es importante que lo sepan. Me ponen al revés, 70 vendedor, 30 comprador. Al revés. Digamos, a ver, no está establecido cómo es el porcentaje. Cada uno lo puede negociar de la manera que lo crea conveniente. Hay gente que en este 70-30 saca el impuesto a la transferencia, por ejemplo, y dice, no, el impuesto a la transferencia necesariamente lo paga el vendedor y el resto de la escritura se divide. Vuelvo a repetirle, no está establecido, por ende, cada uno lo puede hacer como quiera. Que pague el 70 el comprador y el 30 el vendedor, con el ITI incluido, o excluir el ITI y el ITI el vendedor y la escritura en 73. Es importante que sepan, entiendo que lo deben tener fresco porque es una cuestión de gran complicaciones para las transacciones, que hubo una modificación en el impuesto a la transferencia en el 2018, a partir de la cual todas las escrituras que se transmitan creo que es noviembre en adelante, ya no van a pagar el 1,5 que se venía pagando como impuesto a la transferencia, sino que van a pagar el 15% entre el valor de venta del título antecedente y el de compra que se vaya a efectuar. ¿Escucharon bien? Es el 15, no es el 1,5. La posibilidad de achicar esa brecha entre el valor de venta y compra se establece con la primera escritura del 2018. Por eso, yo sé que, bueno, de público, que ustedes digan a veces escrituremos por menos, hay que tener mucho cuidado con eso de escriturar por menos, porque a la corta y a la larga, el círculo de cómo se va utilizando el dinero en negro es cada vez menor, y si nosotros hacemos la primera escritura del inmueble por un valor, ¿sí? Bueno, estoy molesto, perdón. No, por favor, a mí me encanta porque si no hablo con la computadora, así que los escucho. Respecto del 15% que se paga de ganancias en el caso de lo que cambió a partir del 2018, ¿no hay una forma de actualizar el valor? Porque
si por ejemplo se escrituró en pesos o se escrituró en dólares, hoy está totalmente distorsionado. ¿Cómo se lleva una relación que sea lógica? Bueno, justamente por eso es que todavía no lo estamos reteniendo. No está, digamos, si bien la ley está en vigencia, no está aplicada, no se ha hecho la aplicatividad de eso, justamente por todo el problema que genera en este país el hecho de si se ha hecho en dólar, en peso, o si se hizo un porcentaje o el otro. Hoy nosotros los escribanos lo único que ponemos es que no está, no tiene no está vigencia, o sea, no es el término en vigencia, yo después lo busco y se lo hago llegar, que no está regulada eso, entonces no lo retenemos. Pero sí hacemos la advertencia de que, a diferencia de antes, que uno podía relativamente decir, bueno, el 1,5 de esto es tanto y pasárselo al comprador, hoy eso no existe, esa posibilidad, y necesariamente al que le van a ir a golpear la puerta, ya sea por vía electrónica en el mail de la AFIP o en la puerta misma, es al vendedor. Está bien, yo tenía entendido que eso se resolvía con el contador en el momento que uno liquidaba a fin de año hacia el cierre de los impuestos personales. Efectivamente, bueno, la idea de lo que se habla es eso, que se cierra a fin de año con ganancia como se cierra con todo. Claro. El tema es, y por eso no está en vigencia, es que primero hay mucha gente que ni tiene contador, mucha gente que no está en blanco, digo, porque todos sabemos que las propiedades antes iban a nombre del primo, el vecino, el chico, el que cuidaba, total, a nadie lo inspeccionaba, y hoy en día, digamos, el avance de la tecnología, la AFIP, las reparticiones han avanzado tanto, que ya no es tan fácil que la gente esté en un contexto de irregularidad. Entonces, digamos, no se ha podido establecer de esa forma, de que sea el contador el que lo determine, porque hay mucha gente que figuraba en el escenario económico. Entonces, están buscándole la vuelta de que o seamos nosotros las que retengamos en el momento de la escritura, como veníamos haciendo antes, para lo cual personalmente creo que es lo conveniente, porque chicos, seamos honestos, ¿quién va a guardar plata y de los valores que estamos hablando 7, 8 meses hasta que le cierre la cuenta? Entonces, el problema básicamente está con las distorsiones económicas que tenemos, porque del dólar puede estar barato, caro en un momento, y cuando voy a vender, otra vez barato, caro, y si está en pesos tampoco. ¿Qué se toma? El índice de la construcción, la inflación. Es todo un problema ese. Por eso, bueno, será el lío de los contadores en todo caso. Digamos, la ley hoy dice que es el precio de venta, o sea, la primera es, por eso, digamos, se tomó como la base, la primera transferencia que se hace en el 2018. Entonces, de esa forma, digamos, no teníamos escrituras en Australia, digamos, necesariamente la primera que se haga a partir del 2018 va a sentar la base, será, no sé, 1 millón de pesos, pero de 1 millón, digamos, yo veía el otro día la base imponible de un inmueble en Carlos Paz, que en el 2700 estaba en 720.000 pesos y hoy está en 6.800.000 pesos. Claro. Imagínate si alguien hizo una escritura en el 2018 por 1 millón y hoy está en 7. Claro, tiene que pagar el 15% de 5 millones, una locura. Ni que hablar. Yo por eso, pero pese a esto que vos decís una locura, yo cada escritura que... a ver, inicial, exactamente, Gloria, ese sería el porcentaje. Yo, digamos, acá en la escribanía, yo siempre digo, cuando tengo cámara, le digo a los clientes, cuando les termino de explicar esto, le digo, sonríen en la cámara, digo, porque usted hace después lo que usted quiere, y se va a acordar de acá unos años, cuando la FIP le golpee la puerta, de que yo le dije, tenga mucho cuidado. Todo el mundo me contesta, no, yo no lo voy a vender. Bueno, perfecto, ojalá nunca lo tenga que vender, porque en el momento que lo tenga que vender y no consiga alguien que tenga mitad plata en blanco y mitad en negro y la tenga que declarar todo en blanco, agárrate, Catalina, con el valor que vas a pagar por ese impuesto. Porque realmente es mucho. Por eso se dio la posibilidad, yo siempre digo, que la FIP dijo, la primera del 2018 va gratis. Pónganle en el precio que ustedes quieran. Que a partir de ahí empiezan a pagar. Claro, pero con las escrituras anteriores, una escritura efectuada en el 2014, 2012, si hoy se vende el inmueble, ¿qué valor se toma? ¿Cómo paga el 15%? No, el 1,5. La primera, después, o sea, la claro, primera... Tienes razón, es el ITI, correcto, me equivoqué yo. Ahí va a permitir, claro, digamos, el sinceramiento, es decir, escúcheme, okay, no hagamos tan abajo porque esta es la base con la cual faltamos después. Error mío. Yo lo que les digo, a veces hablo también con mi hermano y digo, justamente esto va a hacer que haya propiedades que nadie las quiera vender, porque uno puede decir, bueno, no, yo se la cobro
al comprador después. Suponiendo que pudiéramos hacer un cálculo rápido, así como explicó Gloria, y decir, bueno, se lo paso al comprador. ¿Quién cuando vaya a ver una propiedad no va a tener en cuenta este número? Y en el tema de una construcción, por ejemplo, si uno compra un terreno en marzo del 2018 y vende departamentos, 6 departamentos, por ejemplo, ahora, ¿cómo se calcula el 15% ahí? Bueno, lo que se buscaba con esta ley, justamente eso fue la finalidad de esta nueva ley, es que todos los intermediarios, que todos sabemos que existen, entre el terreno pelado y las 10 dúplex, digamos, toda esa gente que interviene en el medio, de la cual todos compramos en negro, empiecen a trabajar. Entonces, cuando vos contablemente digas, bueno, compré por 1 millón y vendo en 12, puedes decir, bueno, esperen, pero esos 12 no fueron ganancias. Yo acá voy a acompañar los papelitos de lo que le pague al del aire, el cemento, la mano de obra, la construcción, entonces, ganancia mía de esto son 4, no 12. Está bien, pero ¿y se puede llevar un ajuste? Porque una construcción son 2 años, por ejemplo. De lo que uno compra 2 años atrás al momento de la venta, ¿hay forma de ajustar esos costos? Bueno, supongo, o sea, digamos, escapa a mi conocimiento, entiendo que eso es lo que va a tener que hacer, llevar a cabo el contador al momento de que la AFIP diga este es el número y diga no, no es, y es por todo esto. O sea, sé que lo que, digamos, sabíamos, porque así nos lo explicaron cuando nos dieron la charla, que la finalidad de esta ley era encerrar a toda esta gente que, digamos, que todos trabajan en negro, lo sabemos, desde la mano de obra hasta el arenero, entonces, bueno, lo que buscaban era esto, es decir, bueno, todo, digamos, que no sea solo ganancia de esta persona, si dice a dónde lo gastó, y si no, que lo pague él como ganancia. Okay, gracias. Si el constructor logra realmente acreditar que no es el 100% ganancia, perfecto. Decinos a quién le compraste cada cosa y avanzamos con esa disminución. Y si no, paga todo en blanco vos. Bueno, gracias. No hay de qué. Bien, con respecto a este impuesto a la transferencia también, situándonos en la... como antes que estoy leyendo la consulta de Gloria, que dice que en el caso de que vendas tu casa y compres otra, se condona. A diferencia de lo que pasaba antes, en el impuesto a la transferencia existía la excepción de que si era vivienda única, el vendedor se eximiera de pagar este 1,5 fundado en eso, en que iba a adquirir una nueva propiedad. Hasta donde sé, en este nuevo régimen no existe esa excepción. No sé si el día de mañana se implementará o no. Desconozco si se implementará, ojalá que sea así, porque realmente bueno, no es menor el dinero. De igual modo habría que ver si los valores sean significativos, eso no lo sé si efectivamente se va a implementar o no. Un segundito que firmo unos papeles y me traen, ya vuelvo. Bueno, más real que una visita virtual no puede ser, trámites de por medio, así que obviamente que agradecemos y excusamos a la escribana. Aprovecho para compartirles algo así rápido al pasar. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp, he puesto el enlace allí, lo voy a volver a poner ahora por si se fue muy atrás en el chat, que está bueno siempre que estén todos allí. La sala que hemos creado para este programa es siempre la misma. No hay grandes comunicaciones, pero siempre está bueno pertenecer a un grupo del programa que estamos realizando para fines comunicacionales o compartir material. Así que hay algunos que se pudieron sumar a través del enlace recién, que han sido unos 4 o 5. Voy a volver a poner el enlace. No hace falta que ustedes pongan el teléfono de ustedes, sino que directamente se unan a través de ese link que voy a generar ahora. Ahí estamos, perdón. Seguimos. Esto es una visita bien real, bien virtual. Exactamente, lo llevaría a la puerta de ingreso. Bueno, volviendo a lo del impuesto a la transferencia, les planteaba esto de que en un momento me supieron consultar un corredor, por eso lo referencio. Si bien antes era el impuesto a la transferencia, existe una excepción en la cual no se paga el impuesto a la transferencia y se paga ganancia, que es el 3%,
en aquellos casos en donde se transfiera por primera vez o un lote de un loteo, consignado así como loteo, o sea, el inmueble, la mayor superficie, la primera venta de un inmueble que vende sometido al régimen de propiedad horizontal, el primer inmueble paga el 3%, los campos explotados por personas físicas, la venta de inmuebles adquiridos como pago de honorarios y las ventas de inmuebles por empresas pagan el 3% y no el 1,5%. La ley que lo regula, por si lo quieren después leer, y ahí surge, es la resolución 2139 del 2006 y la 2140 del 2006, que está en el informe que yo les pasé, para que también tengan en cuenta eso, que al momento de escriturar significa un mayor valor para la escritura. Bien. Otro inconveniente con el que nos encontramos en las escrituras son el COTI, que eso también es algo que pueden intervenir ustedes y facilitarnos esa etapa. El código de oferta de transferencia de inmueble, conocido como COTI, se publicita a nivel de AFIP por cualquiera de los vendedores, estableciéndose un valor de venta de lo que la gente estipula. No tiene que ser exacto al que se escritura, siempre tiene que ser mayor al que uno lo saca al mercado, por ende se podría gestionar desde el mismo momento que ustedes reciben la propiedad en venta, se podría ir gestionando el COTI. Porque hay mucha gente, y sobre todo la mayor de edad, que no tiene las claves de la AFIP, entonces al momento de hacer la escritura hay que empezar a gestionar la clave para que después se publicite la oferta del COTI. Y bueno, digamos, si bien no tiene una connotación negativa, o sea, no es que imposibilitaría firmar la escritura, porque así nos lo han hecho saber en el Colegio de Escribanos, para aquellos casos sobre todo de gente mayor o en estos contextos de pandemia donde nadie puede hacer nada, es algo sencillo, no genera ninguna traba para los vendedores o inclusive para ustedes al momento de negociar, es simplemente que el propietario se conecte a la AFIP y suscriba todos los datos que le piden, que generalmente son del inmueble, y diga, lo estamos ofertando a la venta. Ese COTI tiene generalmente una vigencia de 2 años, así que digamos, no necesariamente hay que esperar llegar a la notaría para empezar la gestión esta, porque no, el trámite por la página web de la AFIP es instantáneo, se puede generar de un rato para el otro. Y nosotros como escribano tenemos la obligación, una vez que el vendedor lo creó, porque necesariamente se crea con la clave fiscal de los vendedores, completarlo el día de la escritura. Cerrar, entiendo que debe ser por una cuestión de índice que maneje la AFIP, de decir si efectivamente se vendió y por cuánto se vendió. Tema no menor para las escrituras es el tema de la UIF, la Unidad de Información Financiera. A nivel en dos sentidos este tema de la UIF. Una, de que si ustedes saben que el cliente de ustedes o el comprador es persona políticamente expuesta, comiencen desde el vamos haciéndoselo saber al escribano, porque el actuar de nuestro se modifica en base a eso, si es persona políticamente expuesta o no. Y por el otro lado, paralelo a si es persona políticamente expuesta, tomar en cuenta los valores de las transferencias, porque si supera lo que hoy está establecido por la resolución de la UIF, que está en 12.300.000, el dinero, o sea, el origen de los fondos que el comprador podría haber simplemente manifestado en una escritura diciendo que lo sacó del kine o se lo prestó la mamá, ya deja de ser así y necesariamente necesitamos una documentación que respalde el origen de los fondos, ya sea, como lo dice la propia resolución de la UIF, o documentación, o sea, otra escritura pública en la cual hayan transferido un inmueble y que surge ese dinero, el tema de que sea un certificado del contador que diga que en su patrimonio existe ese dinero disponible, o cualquier otro tipo de documentación que justifique, pero sí los 12 millones, o sea, todo el monto de la escritura arriba de los 12 millones de pesos. Entonces eso también suele dificultar las escrituras, porque si son montos altos hay que esperar que el contador lo saque, o que se junte la doble escritura, etcétera, etcétera. Eso a nivel general de escritura.
Yo la otra charla que habíamos dado acá en la escribanía, me pareció interesante que se los comentara, porque sé que suele ser un tema para ustedes, es cómo efectuar los testados, los salvados, los interlineados en los contratos. Si quieren les explico eso, que creo que sería lo último como relevante, y después quedo abierta a cualquier consulta que les haya generado a ustedes. Sí, ¿Sigo desde con luego, eso? Estefanía. Sí, por Bueno. supuesto. Nosotros, generalmente, la mayoría de los escribanos no intervenimos en la confección de cualquier contrato que haya celebrado alguien que no haya sido confeccionado en la notaría. Por ende, digamos, y todos sabemos que es humano errar, tanto en el número del DNI, o en el inmueble, o en lo que fuese. Entonces, hay técnicas, si bien lo utilizamos los notarios para todos, que ayudan a hacer estos arreglos en los contratos. Entonces, yo, por ejemplo, acá, les voy a mostrar muy de cerca para que se vea bien. ¿Ahí se nota bien? Sí. Ese es el texto, por ejemplo, de lo que yo les pasé a ustedes. Si yo quisiera hacer, me olvidé de ponerle entre escritura antecedente el nombre de José María, se hace una mueca de como si hubiera un corte en eso y se pone José María. Por ejemplo, que quede así solucionado. ¿Se ve bien? Sí, se ve, se ve. Bien. Y luego, donde termina el contrato, no necesariamente la hoja, se salva esa entrelínea, que es E/L, dos puntos, se copia textualmente lo que se incorporó, José María, dos puntos, y la palabra vale. Esa es la manera de salvar un agregado por arriba de la línea. La E de o sea, el término es entre línea, E/L, dos puntos, José María, vale. Esa es una de las medidas con las cuales podemos modificar un contrato, entrelinear algo. También se puede testar una palabra completa. La puse 2 veces o la puse de más. Entonces, se tacha la palabra, como por ejemplo taché yo la palabra ahí, escritura, ¿cierto? Siempre, como decía un profesor mío de la universidad, siempre que sea legible lo que uno tacha, porque no sabemos quién más puede tachar cosas que no seamos sido nosotros. Entonces, si bien nosotros lo vamos a salvar abajo de puño y letra, siempre es conveniente que lo haga un solo profesional a estos retoques, porque si no después uno sabe cuál es el verdadero, siempre dejar claro qué es lo que se tachó. Y después abajo se pone testado, que su abreviatura es TDO, se vuelve a marcar qué se testó, y se pone no vale, que es lo que le estamos haciendo, sacando valor a una palabra. TDO, testado, escritura, que fue lo que tachamos, dos puntos, no vale. No hay que hacer, como alguna vez me comentó alguien, testar y ponerlo testado no vale, porque si no le podríamos modificar todo el contenido del contrato, porque le tacho todas las palabras que no me cierran y el contrato quedará. Entonces siempre, ya sea que se salga o se interlinee, hay que reproducir qué se hizo. Se testó tal palabra, la reproducimos. Se interlineó tanto, se reproduce todo. Testado interlineado. Bien, otra posibilidad es sobre raspar, es agarrar un cuchillo o una gilet y levantar suavecito la palabra y volver a escribir por encima de eso, que quedaría como que la hoja lastimada, por así decirlo, y se salva con sobre raspado, dos puntos, va la palabra de nuevo que se puso, perdón, dos puntos, vale. Vale. Sobre raspado, la palabra que se haya sobre raspado, dos puntos, vale. Entre línea testado sobre raspado. Y la otra, la más común, es el enmendado. Por decir, pusimos antecedente con S y era con C, remarco, bueno, acá la tengo con C, la vamos a poner como si fuera con S, lo remarco la palabra de antecedente, la S en vez de la C, y abajo se pone EDO, que es de enmendado, dos puntos,
antecedentes, 2 puntos, vale, y se corrige el error que se salvó. Enmendado antecedentes, 2 puntos, vale. Yo, si me aguantan un segundo, yo ayer tuve que hacer una corrección en un poder que otorgué, ahí se los muestro para que vean cómo quedó. Esta es la hoja de protocolo, que a diferencia de la otra que le mostré recién, que sacamos el primer testimonio de color verde, este es azul. Nosotros habíamos autorizado el poder a favor de 2 personas, una de ellas era Pablo Fabián Di Caterina, ¿cierto? Ahí si ustedes ven, al lado de Di Caterina dice Pablo Fabián. Ahí hemos puesto el DNI y el domicilio. Una vez que imprimimos, el cliente me dice, no, preferiría dejarle el poder a mi otro hermano y no a mí, o sea, y no a este que habíamos consignado inicialmente. Entonces, lo que hice fue testar Pablo y Fabián, el DNI de acá abajo y el domicilio de este hombre, e interlinear los datos del hermano, Fabricio Artemio, el DNI y el domicilio. Luego, esperen que dice que se está quedando sin batería. Ahí está cargando, ¿no? No. Denme un segundo que vamos a sacar el cargador, si no... Bueno, vamos a esperar unos segunditos, me parece que le hemos perdido a Estefanía en su conexión, así que esperamos unos segunditos. Laura Martínez, no sé si es que querés levantar la mano o es por error. Si querés participar o hacer una consulta, ahora cuando vuelva la escribana directamente, recuerden, pueden activar el audio y la hacen directamente. Bueno, gracias Laura, y avisaste muy bien, no hay problema. Bueno, le empiezan a agradecer a la escribana, desde luego estamos entrando ya en el tramo final, y en donde está ilustrando inclusive algunas cuestiones que en la gestión diaria, nosotros en la interacción profesional que hacemos con ellos aparecen estas cosas, así que está muy bueno conocerlas, porque a veces uno las ve o les toca vivirlo por primera vez, y bueno, con esto nos evitamos estar preguntando qué quiso poner la escribana o qué quiso referenciar con esto, nos evitamos quizás sonrojarnos un poco, y está muy bueno, esa es la idea de que nos comparte esta práctica. Gustavo, en general. ¿cómo andas? Buenas Sí, tardes. Ale. Buenas, ¿cómo va, Ale? ¿Cómo les va a todos? Bueno, muchas de estas cosas por ahí ella sabe porque eran en la práctica profesional mía, que la llamaba y le decía cómo hacemos esto, o ayúdame, dame una mano en esto. Es bueno, y yo siempre lo he dicho en mi charla, es bueno tener en contacto. Bueno, yo tengo la suerte que tengo mi hermana, me dice que es escribana, pero tener a alguien de confianza para hacer esas preguntas y no cometer el error y dejarlo que corra, porque después es más difícil de solucionar. Así que bueno, aprovecho para saludarlos a todos y agradecerle a mi hermana, que no nos estamos viendo mucho por esto de la pandemia. Perdón, chicos, me quedé sin batería. Bien, entonces estábamos justo en la etapa en donde les marcaba cómo lo había salvado. Yo, donde termina mi escritura, lo que hago, a ver, vamos a ver, lo ponemos así, puse entre línea, se ve ahí, yo lo voy a leer de acá arriba, entre línea, 2 puntos, y puse otra palabra que agregué, finalmente, el mandatario autoriza a sus mandantes para solicitar segundos ulteriores testimonios, que era lo que yo había interlineado en otro lado, 2 puntos, vale,
testado, Pablo Fabián, el DNI y el domicilio de este chico, 2 puntos, no vale. Entre líneas, Fabricio Artemio, DNI y el domicilio, 2 puntos, vale. No sé si se logra ver todo lo que les expliqué, ahí lo paso despacito. Se visualiza, Estefanía. Bien. Entonces, de esa manera, siempre que se haga antes de la firma bueno, en este caso nosotros los escribanos tenemos que hacer antes de la firma del poder, pero en la certificación, en los contratos que ustedes hacen, se puede hacer perfectamente después. Siempre, digamos, por una cuestión de prolijidad y para el cliente, para el locatario también, es recomendable hacerlo antes, para que él se quede con la seguridad de que lo que se interlínea o se salva o se enmienda, sea lo que se había acordado, pero bueno, nosotros a veces vemos que los DNI están mal consignados y le decimos, dígale al corredor que después lo modifique. Así que eso es a nivel de los interlineados, salvados y todo eso. No sé si a alguien les queda alguna duda que quieren que lo charlemos, me quedo a disposición de ustedes. Vos sabés que me lo dijeron a mí, pensé que estaba puesto para todos. ¿Cómo gestiona el cliente la cancelación del embargo si el cliente ya lo pagó, pero la publicidad sigue saliendo? Bien, hay que buscar en rentas quién es el procurador fiscal que lo tiene, hablarle a él, generalmente va de la mano del pago de los honorarios, y que él que él expida el formulario B de cancelación y inscribirlo en el registro de la propiedad. Siempre por una recomendación, si ustedes quieren hacer la gestión, es mucho más ágil a dejarla en manos del corredor del procurador de renta, porque tienen 800 casos y a lo mejor nosotros tenemos nuestra primera escritura. Entonces, yo las veces que he tenido que tramitar, lo he hablado al procurador, le he dicho fírmemelo, autoríceme a mí, le he ido a buscar y voy al registro de la propiedad e ingreso al formulario. Perfecto. Un inmueble se vende en 1 millón y la base imponible es de 4 millones. Se puede escriturar por su base imponible. Bien. 2 cosas. Primero, que nosotros, si los actos y las transferencias que se hacen del inmueble son gratuitos, nosotros tomamos como parámetro la base imponible. Si hay un valor consignado por las partes, ese es el valor por el que se tributa absolutamente todo. Puede pasar en algunos casos en los que la situación es al revés. La base imponible es más alta del precio consignado por las partes, porque supongamos una propiedad ubicada, no sé, en el Cerro de las Rosas, que se dejó estar y la verdad que está para demoler, porque en realidad lo que vale es el terreno y no la vivienda en sí. A lo mejor la base imponible sea mucho mayor, conforme lo considera rentas, que lo que las partes están negociando la transferencia. En ese caso, que podría darse, siempre dentro de los ítems que se pagan en una escritura, el impuesto a la transferencia de inmueble se paga sobre el valor consignado por las partes. Sea mayor o sea menor, siempre es ese el valor que se toma, el de las partes, o sea, el valor de venta. Y el impuesto a la transferencia, al igual que los aportes de los escribanos, se toman por lo que sea mayor. O sea, yo en este programa que les comentaba, que era SIDECLA, necesariamente tengo que consignar lo que me resulte mayor, o el valor consignado por las partes, o la base imponible. En cuanto al porcentaje final para una escritura, la verdad que yo los números soy pésima. No estaría ni cerca de mis posibilidades poder decirles eso. Sí, digamos, para que más o menos se den un parámetro, podemos decir que hay un 2% que es los honorarios del escribano, el 1,5% del impuesto a la transferencia, el 1,5% el impuesto al sello, si efectivamente estuviera en el caso de ser el impuesto a la transferencia. Ahí tenemos 5%, y después entre informes, aporte, podrán ser un 1, un 2, todo depende de los valores que se manejen. Pero entre un 6 y un 7 puede estar más o menos la escritura. A diferencia de lo que ustedes han logrado como corredores, esa unión que tienen, nosotros los escribanos somos bastante salame, y en pos de hacer la escritura regalamos los honorarios, entonces tenés colegas que te van a cobrar el 2, y hay otros que te van a cobrar el 1,2, y hay otros que te lo van a dar por 2 pesos y un caramelo. Entonces en eso también está ese porcentaje del 2, pero en principio entre un 6 y un 7 podría estar aproximadamente el valor de la escritura.
Bueno, muy bien. Hernán por privado ponía, para los contratos de locación es recomendable certificar firmas. A ver, eso nos lo preguntan muchísimo en la escribanía. Es importante saber que la finalidad de la certificación de la firma es decir que X persona es realmente X persona porque así lo decimos nosotros los escribanos. Entonces, ¿qué estamos logrando o cuál es el beneficio de una certificación de firma? Que ante un incumplimiento de cualquiera de las dos partes, locador o locatario, y que uno inicie la ejecución del cobro de los honorarios o de la no entrega del inmueble por parte del locador, no juegue el abogado de la contraparte con la chicana de esa no es la firma de mi cliente. ¿Qué va a implicar necesariamente arrancar la exigibilidad un paso antes, en donde primero tenemos que hacer una prueba de cotejo para efectivamente decir que el cliente de este hombre es el que no me está pagando o el que no me está entregando el inmueble, y luego iniciar la ejecución. Hoy en plazos legales, en tribunales, a lo mejor eso te puede llevar 1 año y medio, y vos decís, por 500, 700, 800 una certificación de firma, la verdad que es una seguridad, no empezar con ese escalón atrás. Hoy son pocos los que hacen esa chicana de no es mi cliente porque está mal visto, porque todos sabemos que, bueno, pero bueno, existe la posibilidad de decir, no, mi cliente no firmó eso y vamos con un escalón para atrás. Entonces, esa es la razón por la cual se certifican los firmas. Hay mucha gente que así como se le exige al locatario certificar la firma, también lo exigen del locador. Yo siempre digo que la única obligación que asume el locador, si efectivamente es el propietario, que es lo único que habría que controlar, porque hay mucha gente de suelta de mano que da inmuebles sin ser los que legalmente tendrían que entregar la propiedad en la administración y en la locación, es entregar, o sea, el propietario entregó el inmueble y ya cumplió con la mayoría de sus obligaciones. Entonces, a veces exigirle que certifique la firma el locador y es medio absurdo, pero también los hay. Y otro tema importante que les cuento, que no estamos 100% en unanimidad con lo que les voy a decir, es qué pasa con las propiedades que tienen el dominio desmembrado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay nudos propietarios y usufructuarios. La pregunta del millón es, ¿a quién le corresponde entregar la propiedad en locación? Y efectivamente, es muy discutida a nivel de notario, en cada curso que voy, y me gusta participar mucho, lo tiro a este tema, porque no es unánime la postura. Yo entiendo que quien tiene el derecho de habitar en la propiedad es el usufructuario, por ende bastaría con que solamente el usufructuario entregue la propiedad en locación. O sea, es mi derecho de residir ahí como usufructuario, y por ende, que yo decida estar ahí, o que alguien ocupó mi mismo lugar, está en mi derecho, sujeto al plazo que le han puesto al usufructo, o a mi vida, el residir en eso. No es unánime esta postura, hay mucha gente que entiende que tanto nudo propietario como usufructuario tendrían que entregar la propiedad en locación, y bueno, están todas las opciones. Yo entiendo, y el fundamento por el cual justifico que solamente tiene que ser un usufructuario el locador de ese contrato, es porque es quien tiene el derecho de residir ahí. Bueno, creo que no aparecen ya acá más hay consultas. A ver. Ahí tengo dos cosas. ¿Cómo toman el precio del dólar? Nosotros para los presupuestos tenemos la opción de tomarlo. La cotización de vendedor del Banco Nación al día anterior de las escrituras, tributar todo con eso, porque así lo exige el registro, renta y todo eso, o el consignado por las partes. O sea, si vienen el vendedor y el comprador dicen, no, nosotros al valor del dólar lo hemos estipulado en 140, porque me ha pasado que yo decía, al valor que nosotros convertíamos en la escritura era más bajo que la base, y me dice la clienta, no, y se nos escriban, nosotros le ponemos el dólar en 130, bueno, si nosotros así lo consignamos en la escritura, decimos que el valor designado por las partes al peso dólar es de tanto, y sobre ese importe tributamos todo, la inscripción al registro, los aportes a la caja notarial, etc. Tema de poder irrevocable. Sí, perdón. No, disculpe, iba a hacer una pregunta justo con el tema del dólar. Si se ha pactado, por ejemplo, mediante escribanía, por supuesto, se ha hecho una venta de una vivienda en dólares, ¿sí? En cuotas, perdón, en dólares,
a valor justamente de vendedor del Banco Nación, ¿sí? Al día del pago, que vence el pago mensual. Esto fue antes de la medida del 30%, del impuesto del 30% al dólar. ¿Sí? En ese caso, a la hora del pago, ¿sí? El deudor tiene que pagar el valor del dólar vendedor más el 30%, ¿o no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se está manejando? Nosotros en general, digamos, no intervenimos en ese tipo de operaciones en la cual nosotros controlamos, digamos, Bien. nosotros somos quien lo determinamos. Generalmente se sugeriría controlemos el texto del acuerdo que se ha firmado y se consignó que tenía que ser en moneda pesos y que se establecía por el Banco Nación, es ese precio, porque este impuesto del 30% es para determinadas situaciones, no es que todo el dólar en todas las operaciones que se haga son con el 30 arriba. Entonces, si vos me preguntas mi opinión, primero te diría estemos a lo del contrato, y si en el contrato nada lo dice, y yo entendería que es solamente el valor de la cotización del vendedor. O sea, el valor del dólar consignado por el Banco Nación al valor vendedor. Sin el impuesto. Sin el impuesto. Pero habría que ver qué dicen el contrato. Y siempre decirle a las partes, que es algo que yo me canso y parece que estoy en contra de la justicia, pero digo, todo mal acuerdo hecho entre dos partes siempre va a ser mejor que ir a la justicia. Lamentablemente tenemos una justicia que es muy lenta. Sí, no, a lo mejor ese 30 hoy es mucho, pero de acá a 20 años no signifique nada y la operación no se cerró, y hay que saber llegar a un punto medio entre las dos cosas. Claro, porque en definitiva, si no, el vendedor está perdiendo, pero como en la guerra, porque al momento que él vendió no estaba ese 30%, y ahora sí está. Entonces, es todo un tema. Pero ese 30%, o sea, si él va a comprar la casa, no va a tener que pagar ese 30%. O sea, digamos, él vendió la casa en tanto, en X porcentaje, ¿cierto? Sí. En $100.000, los cuales se pagaban en 10 cuotas de $10.000 cada uno. Sí. Bien. Ponele. ¿Vos por qué decís que él tiene que pagar? O sea, que el comprador tendría que abonarle los $10.000 más un 30 más. ¿Cuál es el fundamento tuyo para que lo tenga que pagar ese 30? Porque al momento, digamos, se estipularon, ponele, $100.000 mensuales, pero es $10.000 mensuales, ponele, ¿no? Pero sí. el vendedor, con ese precio que se le paga a él en pesos, no compra los $100.000. ¿Me explico? Porque hoy por hoy para comprar los dólares tenés que pagar el 30%, que incluso tampoco se puede comprar, porque se pueden comprar nada más que 200. Ese es el razonamiento mío. Sí. No sé si estoy equivocada. No, está correcto. En ese caso hay gente que pone en los contratos, en los contratos que se celebran, que la moneda dólar estadounidense es condición sine qua non para la celebración de la operación. Entonces, claro, si vos lo estipulaste así, y bueno, vas a tener que pagar el 30, el 70 o el 100, o vas a tener que ir a comprarlo al mercado paralelo, porque vos te obligaste a moneda dólar estadounidense. Si no te obligaste, es un área que corriste. Si vos me che, firmarías, yo jamás recomiendo la moneda dólar estadounidense en este país. Claro. Porque las incertidumbres son muy amplias. Entonces, digo, mire, señor, si usted se va a obligar a pagar en dólares, dígame que tiene todos los dólares guardados debajo del colchón, en una caja fuerte o escondido en algún lado. Porque si no, es un riesgo que uno asume. Tal cual, acá se obligaron a pagar, digamos, en pesos, pero al valor dólar. Bien, pero lo que yo digo es, está bien, $10.000, o me das los $10.000 o me das el dinero para comprar los $10.000, que hoy por hoy no es el precio oficial del Banco Nación, es más el 30%. Incluso así tampoco lo podés comprar, porque nada más podés comprar 200. Entonces, todo lo otro, en definitiva, si te pones a ver, es un tema. Sí, seguro. Sin lugar a dudas, pueden ser millones de negocios se van a caer producto de todas estas cosas. Tal cual. Encima esto se hizo antes, ese es el tema, que se hizo antes de todo esto, entonces, digamos como que es un hecho de imprevisión. ¿Vos qué podías saber? Bueno, se podía más o menos vislumbrar que podía llegar a suceder esto. ¿Entendés? Entonces, bueno, es todo un tema. Bueno, muchas gracias, Estefanía. La mejor recomendación es lleguen a un acuerdo, busquen un punto medio.
Tal lejos cual, tal cual. siempre va a ser la mejor posición que puedan tomar, porque ambas partes, digamos, a ver, los dos tienen que entender que en cierta forma van a perder, tienen que perder. Tanto el que va, o sea, si el que busca decir, no, yo no te lo pago sino al valor del oficial y no te pago nada, probablemente no tenga su escritura en su vida, porque el tipo de vendedor no le va a hacer nunca la escritura, porque va a irse a la justicia y va a estar 15 años renegando. Y el vendedor, lo mismo, así entre perder la casa al 100% y irme a la justicia, qué sé yo. Entonces, el punto en medio es decir, bueno, ni a los 70 que dice el banco, ni a los 130 que debe estar el blue, busquemos un punto medio y perdamos los dos. Creo que esa es la mejor solución en estos escenarios. Perfecto. Bueno, Estefanía, muchas gracias, muy clara, ¿eh? No, por favor. Respecto a los poderes especiales irrevocables, bueno, tenemos un gran tema con el término irrevocable y el post-mortem. Que quede claro algo, un poder es una autorización que yo doy a alguien para que haga algo que yo, Estefanía, tengo que hacer. Por ende, si yo, Estefanía, estoy muerta, nadie puede vender por mí. Nadie me puede obligar a mí que vaya a hacer posesión de un inmueble, a entregar la posesión, ni a cobrar dinero de algo que yo ya estoy enterrada. Eso tiene que ser clarísimo. Entonces, mucha gente dice, no, pero el poder lo dice. Sí, bueno, pero usemos dos dedos de frente. Si el que dio el poder murió, o se inhibió, o está en estado de demencia, que suele ser, sobre todo para la gente mayor de edad, es una responsabilidad pura y exclusivamente del apoderado utilizar ese poder. ¿Existen situaciones en las cuales pueden darse eso? Sí. ¿Cuáles son las situaciones? Por ejemplo, yo hice un lote de un terrenito mío, 2 propiedades, tengo que hacer el plano de subdivisión y venderlo. Lamentablemente, por ejemplo, por esta cuarentena, Catastro no estaba funcionando, pero el hombre me quiere comprar, sabe que tengo que hacer este trámite y yo se lo quiero vender. Bien, yo lo vendo a 100.000, me paga los 100.000, yo ya no tengo más interés en ese inmueble. Entonces, efectivamente puedo decir que le otorgo un poder a este hombre en base a un boleto de compra-venta en el cual yo como propietaria le doy poder a él para que él, en mi nombre, haga el plano, inscriba el plano y se escriture esa propiedad. En ese caso, si yo ya cobré el 100% del terreno, yo ya no tengo más interés en esa propiedad, porque mi interés se satisfeció, fue satisfecho. Satisfizo, muchas gracias, efectivamente es satisfizo, en un 100%. En ese supuesto existe el poder especial irrevocable. En esencia, para que sea irrevocable el interés de quien lo da tiene que haberse excluido de la operación, en un 100%. No puedo dar un poder, como he visto, amplio de administración y disposición irrevocable post-mortem por 50 años y pretender escriturar todo un loteo cuando hay lotes sin vender ni nada por el estilo. Es una mala interpretación que se hacía antes del poder, es algo que los escribanos intentamos, sobre todo la camada más joven, inculcarle a la gente y decir, a ver señores, si la persona no terminó de transferir la propiedad, existen los pasos legales para que se cumplimente la obligación por los herederos. ¿Es lento? Sí. ¿Es un perno? Verdaderamente que sí, pero hay que ir a declaratoria de herederos, estipular quiénes son los descendientes de esta persona y que ellos cumplimenten la obligación. Ojo con los poderes especiales irrevocables, porque en cierta forma queda afectado únicamente a aquel que hizo uso de ese poder, sabiendo que el hombre o estaba muerto, o estaba inhibido, o estaba demente, y lo mismo cae en esta imposibilidad de utilizar. La única contexto en el que muchos entienden que se podría utilizar un post-mortem habiendo ya fallecido, Ventura, que es el escribano de más renombre a nivel notarial, dice que es en aquellos casos en donde el objeto por el cual se va a transferir corre riesgo de que sea perecedero. Entonces, si hablamos, a ver, si yo tengo que vender una jaula de ganado y ya estaba todo negociado, pero no llegó a firmarlo el vendedor porque se murió, claramente que no puedo pretender tener la vaca durante 4 años en la jaula hasta que yo haga la declaratoria de heredero, que saque quiénes son los que lo representan y vayan a cumplimentar la entrega de la jaula. O sea, hay situaciones en donde puntualmente podemos arriesgarnos pero en los casos en los cuales nos pueden vincular a nosotros, algo que se dediquen a vender animales, yo les diría que cualquier poder especial irrevocable tiene que tener un sustento o hay que hacer la declaratoria.
Esto que está grabado, ¿de dónde lo descargas? Ah, no, eso es dentro de ustedes. Bueno, otro tema que les quiero contar, que se me vino a la cabeza, que no lo manejamos mucho, es el tema del acto para tracto abreviado. ¿Qué es y qué significa? El acto para, digamos, todas las personas en general pueden ir a la justicia y solicitar la declaratoria de heredero de cualquier pariente, pagando una tasa mínima que se hace para que tanto el que tenga un buen pasar económico como el que no pueda hacer la declaratoria de heredero. Una vez que se termina la declaratoria y decimos que de A lo heredaron B, C y D, surge la posibilidad de transferir los bienes que tenía A. En ese caso, como nosotros hemos pagado para hacer esa declaratoria y poder cumplimentar la obligación de vender o transferir un inmueble, hay que denunciar los inmuebles en el acervo hereditario para poder vender. Cuando yo denuncio, señor A tenía un inmueble, la justicia me cobra un 2%, un 3% en realidad, 2 para la tasa de justicia y el 1% para la caja de abogados, el cual se toman sobre la base imponible del inmueble. Entonces, hasta ahora todos hacemos declaratoria de heredero con un valor mínimo, X mil pesos, y cuando yo diga, che, esta persona que murió, el causante, tiene este inmueble, tengo que pagar el 3% sobre la base imponible. Eso, más el recibo del abogado de que sus honorarios están satisfechos, hacen el acto para tracto abreviado. Si yo voy a la justicia en una declaratoria de herederos, quiero transferir un inmueble y le pido al juez que me genere el acto para tracto abreviado, va a controlar estas tres cosas. Que los honorarios del abogado estén cancelados y que se hayan pagado el 2% a tasa de justicia y el 1% a caja notaria, caja de abogado, perdón. Sí o sí. Eso es algo que también demora y que genera mucho dinero para los vendedores. ¿Por qué? Porque el 2% de la base imponible a veces es mucho dinero, o sea, el 3% en realidad, caja notarial y tasa, y también porque hay una mala costumbre de los abogados de que cobran poco las declaratorias de heredero, pero cuando el cliente viene a pedirle el acto para tracto abreviado, rompen la cabeza porque saben que sin su consentimiento no lo pueden transferir. Entonces, en cualquier operación que ustedes tienen que hacer, tienen que controlar que si se va a generar el acto, esté generado, porque significa mucho dinero. Una vía alternativa que manejamos los escribanos para no llegar a ese punto del acto para tracto es que los propietarios se adjudiquen ellos los inmuebles, que para ese caso no necesitamos el acto para tracto, porque yo heredera, junto con mis hermanos, que somos todos herederos del causante, podemos adjudicarnos la propiedad y recién ahí transferir. Claramente implica dos costos, o sea, implica pagarle al escribano en vez del abogado e inscribirlo, pero a veces ese 3% de la base imponible es mucho mayor, sin hablar de los honorarios del abogado, que todo el proceso de adjudicación en una escribanía e inscripción del inmueble. Así que eso también puede ser algo que está bueno que ustedes lo vayan viendo, así, no hace falta que lo generen ustedes, pero sí decir, si el titular dominial está fallecido y van a venir los herederos, controlemos que esté el acto para tracto generado o en su defecto, anticipémosle a la persona que vaya solicitándole al abogado el consentimiento de que sus honorarios están cancelados, porque bueno, he visto operaciones que se han caído por cuestiones del acto para tracto. Otro tema, los vendedores extranjeros residentes en el exterior, los argentinos que residen en el exterior, mucho cuidado si no tienen el DNI argentino, es decir, no es que si no lo tienen, si lo tienen, porque si los argentinos residentes en cualquier parte del mundo han declarado residir allá y han abandonado el DNI argentino, para transferir tienen que solicitar un certificado en el AFIP, que no hay persona alguna que lo quiera hacer. No hay contador que quiera agarrar ese trámite, porque es muy complicado, porque entiende el AFIP que esta persona residente en el exterior estuvo usufructuando de ese inmueble, terreno acá en la Argentina, y por ende tendría que haber hecho una declaración jurada todos los años y pagar por esa declaración. Entonces, después de 20 años se encuentra que van a vender, entonces hay que buscar un contador que rectifique los 20 años que no se declararon, pagar por esos 20 años, por ende, también miles de operaciones quedan varadas por ese tema.
siempre que haya un extranjero hay dos formas, o se constituye un usufructo sobre alguna residente en la Argentina para que exima la obligación a ese extranjero de presentar esa declaración jurada, o en su defecto, díganle que una vez cada tanto venga, saque el DNI argentino, se lo lleve y lo guarde bien guardado, porque teniendo el DNI argentino podemos hacer la escritura sin ningún problema. Creo, en mi experiencia, que les he contado más o menos todos los problemas con los que nos encontramos en las escrituras. Como dice mi hermano, siempre estoy a su disposición, no solo de él, porque mi hermano no me molesta en lo más mínimo. Nosotras, las 3 chicas que trabajan conmigo, somos todas escribanas, somos chicas jóvenes, en todo nos estamos formando, nadie nació sabiendo, así que no tengo ningún problema. Yo después, si quieren anotar el celular de la escribanía, pregúntenos. Más vale hacer una consulta rápida y decir, che, este es el primer testimonio, ¿qué opinas de esto? Y a lo mejor no quedar mal parado como intermediario en algo que se podría haber resuelto. Muchas gracias, Estefanía, excelente. Si querés te voy dejando unos segunditos mientras te saludan y agradecen para que pongas ahí en el chat tu teléfono, que está muy bueno. Bueno, están destacando lo que ha sido tu desarrollo. Tené cuidado, te estás ganando 71 hermanos más acá si haces esa invitación. No solo está Alejandro, sino en la otra oportunidad nos recibiste a 6 o 7, ahora nos acaba de recibir a 72. Tenés presente eso, ¿sí? Perfecto. No, en serio, hablan, digamos, uno a veces dice, no, lo hace por las escrituras. Créanme que, digamos, a veces ni siquiera nosotros podemos elegir a qué escribano vamos. La gente tiene su contacto y elegir con ellos. Pero está bueno, digamos, hoy yo creo que este mundo nos plantea grandes desafíos y hoy en día es en el día a día. Uno busca la confianza en la gente. Y si uno está como intermediario, puede a veces quedar pegado por una pavada, porque realmente no nacemos sabiendo. Yo hay un montón de cosas que les voy a decir, no, miren, yo no lo sé, me doy vuelta y a ver a alguien que me explique cómo se hace. Me pasa muchas veces en los primeros testimonios, que tengo que hablarle a colegas más viejos y decir, che, en el 88, esto era un primer testimonio, porque escapa mi conocimiento, yo recién tenía 2 años en esa época. Y está bueno tener esa confianza y decir, escribana, una consulta, este presupuesto está bien o está mal, o le falta algo, o esta documentación es suficiente. Siéntanse con total confianza de preguntarlo. A veces no podré en el mismo acto contestarle, pero yo siempre hago la devolución en algún momento que desacelero el día y le contesto qué pienso, o por lo menos qué camino tomar. Perfecto, Estefanía, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Valoramos mucho tu aporte y tu nueva presencia acá en el PISI. Te vamos a seguir molestando. Vienen varias ediciones más, así que seguiremos molestándote y agradecemos todo, la cordialidad con la que nos has recibido. La verdad que la hemos vivido así, como se llaman estos espacios que son visitas virtuales. Te paraste, fuiste, buscaste documentos, mostraste. Bueno, valoramos mucho todo ese tipo de gestos que son básicamente esto que vos decís, las ganas de compartir, de tratar de anticipar, de conocer cosas y fundamentalmente de anticipar cosas para no meter la pata, que eso es clave en los primeros pasos profesionales. Te agradecemos mucho en nombre de todo el colegio, en nombre de todo el directorio, y bueno, te puede saludar Ale, que es una de las autoridades, obviamente, el vicepresidente. Así es. Bueno, chicos, un gusto, mucha suerte en esta nueva etapa. Y estaremos en contacto. Saludos para todos. Y gracias, hermanita, por todo. Un gusto para todos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Estefanía. Y al resto, a todos, contarles que el próximo martes, como siempre, nos vamos a encontrar a las 15 horas. Tenemos dobles módulos. Tenemos allí la presencia de Mariano Briña, que va a hablar de los contratos inmobiliarios. Seguramente haremos nuevamente, como es el tema del momento, foco en lo que es la nueva ley, como algo muy clave y el tema candente del momento. Y después tenemos un tema muy interesante y una persona que es autoridad en la materia, que es el valor de las tasaciones, así le llamamos a ese segundo módulo, que viene de la mano del CPI José Candalaf. Así que no se lo pierdan, nos vemos el próximo martes. Buena jornada para lo que les queda de la tarde de hoy, martes. Nos estamos viendo. Adiós.